Buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando vayáis a ver este vídeo. En este vídeo os vamos a explicar lo que está pasando en Níger después del golpe de Estado. Yo lo llamo más bien un golpe contra el Estado, porque en realidad es un golpe contra los nigerianos, en toda regla, que se ha estado desarrollando a lo largo de estos días de una forma un poco bastante especial, pero que se repite en esa zona del mundo. Esto, como sabéis, no es una cosa nueva, esto empezó el miércoles y os lo voy a desarrollar ahora de forma bastante detallada. Los que sigáis a Oscar en su canal habréis visto que él ya ha hecho un vídeo bastante en profundidad sobre lo que era Níger, los intereses rusos, los intereses estadounidenses, etcétera, etcétera, sobre este tema. Entonces, en parte, este vídeo es complementario del que subió ya como un directo Oscar, pero nosotros desde el sótano vamos a meternos en algunas interioridades más de por qué han pasado las cosas y como consecuencia de por qué han pasado las cosas en el marco general de lo que es Níger, lo que pensamos que puede pasar teniendo en cuenta cuáles son los agentes en conflicto en todo este enfrentamiento. Para empezar, os tenemos que presentar aquí tenemos a la foto de familia, por decirlo de forma sarcástica. La foto de familia, esta foto de familia es una emisión de la televisión de Níger el miércoles por la tarde. En ella, un conjunto de militares de distintas armas y grupos encabezados por la Guardia Presidencial anunciaban que habían detenido al presidente Mahmoud Bazoum, al que luego veremos en fotografía, y que habían asumido todos los poderes. Como veis, en esta foto hay miembros de la Guardia Presidencial, que es el que se dirige fundamentalmente a los micrófonos, pero también de varias partes del ejército, de varias armas distintas. En Níger está la Guardia Presidencial, la Guardia Nacional y el ejército, que fundamentalmente es ejército de tierra, como es lógico, porque Níger es un país que está encerrado en sus fronteras y no tiene salida al mar. Aquí tenemos una imagen, el mapa de Níger. Es un país fundamentalmente desértico, en el cual, si ahora me quito yo de en medio, que es lo que tengo que hacer convenientemente, también veréis que la única zona donde se puede vivir con una cierta facilidad es en el oeste, donde está la capital Niamey. ¿Por qué? Porque por ahí pasa el río Níger. Y sin el río Níger no hay agua, no hay comida, no hay prácticamente nada. Todo lo que es el norte, Agadez, Difa, son desiertos y desiertos donde la vida es muy difícil a todos los niveles. Bueno, entonces lo que os voy a contar yo aquí es las interioridades de ese golpe que ahora se empiezan a saber. Os cuento el relato de los hechos. Por lo que se sabe, el miércoles a primera hora, miembros de la Guardia Presidencial que dirige un señor que se llama Omar Chiani, cuya foto os enseñaré después. No os la enseño ahora porque es significativo. La Guardia Presidencial retiene al presidente de su familia, toman el poder y luego al final de la tarde hacen la comunicación televisada en la cual anuncian que han tomado el poder, explican que lo han hecho por el deterioro de la situación social y económica y porque la situación de seguridad en el país es muy mala, cosa que, bueno, sí, pueden tener perfectamente razón, porque en un país tan pobre como Níger, con guerrillas yihadistas, pues la situación económica y social es mala y la de seguridad también, pero ahora ya hace 15 años y hace 20, exactamente igual. Da igual lo que digan, eso es una forma de hablar. Bien, algo se estaba moviendo y mucho en Níger, y alguien sabía algo más porque esa misma tarde del miércoles, aparte de protestas de todo tipo, perdón un momento, a ver dónde encuentro yo esto. Perdona. Aparte de protestas de todo tipo, bueno, apareció en el país este señor, que es Bola Tinubu. Bola Tinubu es el actual presidente de Nigeria, que es el estado que está justo al sur de Níger, pero además es el, digamos, el encargado, el representante fundamental de la Comisión de Estados de África del Oeste, que es algo bastante efectivo. Una cosa que los africanos están haciendo bastante bien, los países africanos en los últimos años, es constituirse en confederaciones regionales. Estados del oeste de África, estados del este, estados del centro, que actúan como centros de intercambio económico y también para intentar mantener la estabilidad política en los países. Es poco conocido,
el hecho de que estos grupos regionales y además la Unión Africana mandan misiones cuando hay un golpe de Estado, cuando hay un enfrentamiento en un país, mandan al presidente de otro país que tenga cierta fuerza, cierta presencia, que ha sido importante en el país, como mediador, hablar con unos y con los otros. Esto lo están haciendo los africanos mucho y bastante bien. No siempre lo consiguen, ¿vale? Pero bastante bien. Entonces, Bola Tinubu, como representante de la Confederación de Estados de África del Oeste, y además vecino por el sur y por tanto muy afectado por lo que pudiera pasar en Níger, en el país, se desplazó allí, en teoría, para mediar entre los dos grupos. En realidad se desplazó a Niamey, que es la capital, para intentar ver qué demonios estaba pasando. ¿Qué pasa? Pues al día siguiente, esto fue el miércoles, hubo manifestaciones inmediatamente en la calle de la gente, porque la gente, lógicamente, se daba cuenta que de lo que se trataba, en este caso, aquí está el mapa, las manifestaciones, que son muy significativas, que las tenéis aquí, son en la capital, en Niamey, con la bandera de Níger y la bandera francesa. Eso es muy significativo porque, lógicamente, el presidente Bazoum, al que ya por fin os voy a presentar oficialmente, porque ya le toca, este es Mohamed Bazoum, que consiguió el poder en unas elecciones en el año 21, con el 58% de los votos. Fue la primera vez en que se transmitía el poder pacíficamente después de unas elecciones. Digamos lo que digamos de este señor, no había casi más partido que el suyo, etcétera, etcétera, pero hay unas elecciones, había una cierta oposición. Bien, los habitantes de Níger se daban cuenta que lo que estaba pasando era una sonada militar para intentar, no, desgraciadamente, para conseguir quitarle el poder a la sociedad civil, a los representantes electos en las elecciones, te gusten o no te gusten, más o menos, y que los militares se lo volviesen a quedar. De ahí las protestas, y Tinubu, que lo sabía perfectamente, llegó ahí, pero se fue directamente a hablar con los militares. Todo esto el miércoles. Mientras tanto, el que no había salido por ningún sitio, era el jefe de la Guardia Presidencial, Omar Chiani, que ya digo que luego os voy a enseñar la fotografía y os diré por qué lo saco más adelante. El jueves por la mañana, ese mismo día, el miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores convocó una especie de reunión de emergencia del gabinete fuera del Palacio Presidencial, claro, que estaba ocupado por los golpistas, llamando a la población y al resto del ejército a que no se sumase al golpe y apoyase a las instituciones existentes. Eso era una petición al resto del ejército a que se enfrentase a la Guardia Presidencial y el golpe abortase, como ya ocurrió en 2021. Pero no ocurrió así, Desgraciadamente, el día siguiente tenemos a este señor. ¿Dónde lo tengo? Perdón un momento, este no es. Al día siguiente, el jefe del ejército, perdón un momento, porque voy muy despacio, el jefe del ejército, que es este, disculpad, estoy especialmente torpe, Sedicou Issa, el jefe del Estado Mayor, hizo un comunicado diciendo que, comillas, para evitar enfrentamientos entre las distintas ramas del ejército con la Guardia Presidencial, del ejército con la Guardia Nacional, asumía el golpe de Estado, asumía la destitución del presidente y, por tanto, tomaban el poder. Luego, en teoría, en lo que estábamos es en un golpe de Estado del ejército en su conjunto, porque este es el jefe del ejército, del Estado Mayor del Ejército de Níger, que destituía a las instituciones civiles y absolutamente nada más. Eso fue el jueves. Y esto parece ser una reacción de este señor, del jefe de las Fuerzas Armadas, ante lo que estaba pasando. Es decir, asumir como suyo el golpe y seguir adelante. Pero el viernes, ayer, salió este otro señor, que está aquí. Perdona. Y ya sabemos qué es lo que ha pasado. El que está a la derecha es Bazoum, otra vez, el presidente Mohamed Bazoum, vestido a la forma tradicional nigeriana, y el de la izquierda es Omar Chiani. ¿Quién es Omar Chiani? Pues el jefe de la Guardia Presidencial. Es decir, el jefe de los pretorianos. Ya sabéis que muchas veces en los golpes contra el Estado, el que realiza el golpe es el jefe del grupo militar más cercano y que tiene que vigilar, controlar y ayudar al presidente. Bueno, pues ayer se supo que Omar Chiani asumía la jefatura de la nueva junta militar,
decía que venía dispuesto a arreglar la situación del país, la económica, la social, la de seguridad, bla, 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 todo lo demás, y que por tanto Barsun quedaba depuesto. Finalmente nos hemos enterado que efectivamente ha sido Marchiani el que ha puesto en marcha este golpe de Estado. ¿Por qué esto es significativo? Porque ¿quién era Marchiani? Marchiani era el presidente de la Guardia Presidencial que llevaba allí varios años, había estado incluso con el anterior presidente, con el Sufu, y parece ser que estaba en marcha una operación por parte de Barsun para destituirlo, para colocar allí en ese puesto a alguien de su directa confianza. Este lo había heredado, digamos así, venía en la herencia del anterior presidente. Este tipo de regímenes, cuando un presidente toma el poder de otro pacíficamente, pues hereda muchas cosas y no precisamente todas buenas. Bueno, Barsun había decidido, parece ser, antes o después, no destituirlo, sino sencillamente jubilarlo. Una cuestión de edad, mira, ya te estás haciendo mayor y hay que modificar esto. Y Chiani, que se debió enterar, tomó la decisión de poner en marcha la iniciativa. ¿Por qué esto es importante? Porque significa que a priori, otra cosa es los contactos que tengan fuera o dentro. A priori, esto es un momento interno dentro del ejército de Níger que decide volver a tomar el poder. Es el presidente de la Guardia, el jefe de la Guardia Presidencial, el que lanza el golpe, el que detiene al presidente, el que convoca a la televisión para el mensaje, pero él no aparece en el mensaje y después se retira. ¿Después qué ocurre? Que el jefe de Estado Mayor, que se entera casi por la televisión, me temo yo, casi por la televisión, tiene un dilema, que es enfrentarse al golpe de Estado, lo cual significa una guerra civil entre la Guardia Presidencial y el ejército, y acordaos que esto es una cosa parecida a lo que está pasando en Sudán, ahora, o asumir el golpe como propio. Decide asumir el golpe como propio, pero inmediatamente el viernes ya queda claro que el jefe es Chiani. Estamos otra vez donde estábamos y Chiani toma el poder en la práctica, destituyendo a Barzum. Suponemos que Barzum estará bajo custodia y en este tipo de procesos ahora, afortunadamente, debido a la mediación de los organismos regionales y de la Unión Africana, las cosas no van a mayores. A Barzum le permitirán o quedarse en su casa o irse a Nigeria, a otro país cercano, a vivir con su familia y afortunadamente no habrá nada más. Pero el poder ha cambiado de manos claramente, un cambio absoluto. Significa fundamentalmente que los civiles, los partidos políticos, aunque sean embrionarios, los sindicatos que más o menos habían estado detrás del proceso electoral, había habido más enfrentamientos. Barzum no tenía el apoyo de todo el mundo, pero eso es lo normal en unas elecciones, que no tengas el apoyo de todo el mundo, pero las había ganado. Entonces la sociedad civil es la que está claramente perjudicada, porque lo que significa es que el poder vuelve a manos de los militares. El poder es para nosotros y vosotros os apañáis allí viviendo como podáis y hagáis lo que hagáis. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues si vamos un poquito para atrás, el problema económico está allí y es muy grande, evidentemente. No parece que el problema económico se pueda arreglar fundamentalmente bien. El país tiene reservas de minerales estratégicos y sobre todo uranio. Esto os lo ha contado muchísimo mejor Óscar en su vídeo, o sea que podéis verlo directamente allí. Y eso es lo que le da de comer al país. Las rentas del país vienen de eso, de una agricultura de subsistencia con la cual la gente vive y de poco más. ¿Problemas de seguridad? Sí. Hay, y esto es significativo, hay grupos yihadistas, pero hay dos distintos. En la parte del este, en Difa, hay un grupo yihadista del Sahel. Y en la parte del oeste, más o menos en Taoba, está el grupo yihadista de África Occidental. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de yihadistas que en conjunto estén atacando al Estado nigeriano, sino grupos distintos que atacan en sitios distintos, con objetivos distintos al Estado nigeriano y a veces se enfrentan entre sí. Esto es una cosa que no deberíamos olvidar. Hay varios grupos yihadistas en el Sahel y ellos, aparte de enfrentarse a los gobiernos por el control de los territorios y de la riqueza fundamentalmente, aparte de imponer la Sharia, se enfrentó también entre ellos. Entonces, ¿la situación de seguridad en Níger era muy buena? No, pero era mejor que en Chad, era mejor que en Mali, era mejor que en Burkina Faso, claramente. ¿Debido a qué? Pues a que en parte el ejército funcionaba bien y sobre todo la presencia de Barkhane allí. Los contingentes de Barkhane que han sido expulsados literalmente de Mali y de luego de Burkina Faso se han instalado aquí, en Níger. ¿Por qué? Primero porque Barzum les pidió que viniesen.
lo cual iba muy bien. Y segundo, porque, como os ha explicado mucho mejor Oscar en el vídeo, las minas de uranio son muy importantes para Francia para abastecer su amplio parque de centrales nucleares. Sabéis que buena parte de la energía francesa viene de centrales nucleares, entonces necesitan un suministro fiable de uranio. Se vinieron aquí y todo el mundo estaba bastante contento en este sentido. Los franceses estaban contentos, los estadounidenses, que tienen también unos efectivos despegados, también bastante, y la lucha contra el yihadismo era relativamente exitosa, lo cual no impedía que los yihadistas pues, ocupasen parte del territorio de Difa porque era un pedregal desértico. Y bueno, pues estáis ahí, pues ahí estáis, y ahí os quedáis. Por tanto, la situación de seguridad en Níger era, o hasta ahora ha sido mejor que en Chad, que en Malí, que en Burkina Faso y que incluso en otros países, claramente, por este tipo de situaciones. Entonces, ¿ahora qué es lo que va a pasar? Ya os ha contado Óscar el hecho de que en Rusia, si no ha instigado el golpe, que a mí me parece un poco difícil que lo haga, puede resultar muy beneficiada, muy beneficiada dependiendo cómo de este golpe a través de los grupos de Wagner que no tenían presencia aquí. Eso hay que tenerlo muy claro. A fecha de hoy, Wagner no tenía ni un solo mercenario allí y el ejército ruso mucho menos. ¿Qué puede pasar en el futuro? Pues tenemos que fijarnos sobre todo en quién toma el poder. El que toma el poder es Omar Chani, el jefe de la Guardia Presidencial. ¿Para qué lo hace? Para seguir allí. Fundamentalmente, no tiene ninguna idea concreta en la cabeza, no tiene que arreglar nada, quiere seguir mandando y ahora en todo el país. ¿Qué problema tiene el país? El problema del país es fundamentalmente el yihadismo. Y esos grupos yihadistas que ya digo, no son muy fuertes. ¿Qué puede hacer ahora Omar Chani como nuevo hombre fuente de la Junta Militar? Puede hacer dos cosas. Puede decir que el problema fundamental de Níger era consecuencia del yihadismo y que el yihadismo tenía tanta fuerza porque el presidente Barzum lo estaba haciendo muy mal, y en ese caso proponer o obligar a los franceses a que se vayan y traer a Wagner. Eso puede hacerlo, evidentemente, pero no tiene ninguna seguridad de que la situación vaya a ser mejor. Es probable que sea peor. Y hay que tener en cuenta que los golpistas están en medio del ejército, conocen perfectamente cuál es la situación militar. Perfectamente. ¿Quieren echar a los franceses? Yo pienso que inicialmente no. Inicialmente no, salvo que entre la población haya grupos que pidan, mediante demostraciones en las calles, eliminar a los franceses, a todos los niveles. Pero eso no parece que vaya a ser así en un futuro más o menos próximo. Si eso no ocurre, es mucho más probable que Chiani y los golpistas lo que hagan es sencillamente sustituir el poder. Quitamos del poder a los civiles, evidentemente eliminamos los partidos políticos y si hay sindicatos también, todo fuera. Mandamos a todos los niveles y al restablecer el poder en nuestras manos vemos cuáles son nuestros intereses. ¿Y cuáles son nuestros intereses? Mantener las guerrillas yihadistas lo más controladas posibles. Eso con Barkhane lo tienen mejor que con Wagner, porque no es lo mismo un grupo expedicionario relativamente amplio que lleva mucho tiempo ahí, que conoce el terreno, que unos cuantos mercenarios que no sabes cuántos son, que llegan y no conocen prácticamente nada. ¿Qué puede darle Wagner que no den los franceses? Pues no lo veo. No lo veo. No digo que no lo intenten. No digo que no lo intenten. Digo que no lo veo. Y por otro lado, los franceses, evidentemente, Macron ha dicho que el golpe de Estado está muy mal y que hay que volver a la legalidad internacional, que por cierto es lo mismo que dijo el otro día. Lavrov dijo lo mismo, que había que restaurar la legalidad internacional, sea eso lo que sea, para unos y para otros. Pero evidentemente está en el interés de Francia, de Macron, mantener el pie en el Níger a todos los niveles. Y yo tengo la sensación que también está en el interés de la Junta Militar hacer exactamente lo mismo. No sé si les vale la pena correr aventuras de ahora echamos a Barkhane, echamos a los franceses, a los americanos lo tendríamos más difícil, y dejamos que vengan Wagner y los rusos. No parece tan fácil, no parece tan fácil, sobre todo cuando tú comparas, y ellos lo saben muy bien, lo que está pasando en Burkina Faso y en Malí, donde los yihadistas están creciendo, están aumentando su fuerza y su poder. ¿Por qué? Pues porque los ejércitos nacionales, sin el apoyo de las tropas de Barkhane, son mucho más débiles. Y Wagner no está consiguiendo sustituirlos militarmente. Sirve para algunas cosas, pero no para tantas. Por tanto,
lo que yo pienso que va a pasar en el futuro próximo o cercano es que se va de alguna manera tácita, a mantener esa especie de alianza entre los nuevos, los gobernantes de Níger, que son ahora los militares, y los que ya están allí, los franceses y los norteamericanos. Y que pienso que los rusos tienen pocas opciones, ¿eh? Algunos piensan que tienen muchísimas opciones, pero mi idea es que tienen bastantes pocas opciones, porque la junta militar no va a tener enemigos. Si tuviese enemigos fuertes, organizados, podría recurrir a la ayuda de Wagner contra esos enemigos, pero es que no la tiene. Y esto es lo que sabemos hasta ahora del golpe de los militares contra Níger, que es como hay que denominar este tipo de cosas. Un golpe contra el país, contra los civiles, para controlarlo todo otra vez. Prácticamente desde la independencia han estado viviendo bajo regímenes militares y parece que van a seguir siendo así, desgraciadamente. El resto de los países de África Occidental lo que han hecho en estos casos normalmente, es hablar con los militares, con la nueva autoridad y llegar a una especie de calendario. Se ha hecho en otros países, se ha hecho en Guinea, por ejemplo, perfectamente. Vale, ustedes toman el poder, pero convocan elecciones dentro de 2 años o dentro de 3 años, un periodo de transición. Y mientras tanto, vamos haciendo. O sea que esto lo pensamos que va a ser la consecuencia del golpe militar. Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Si os ha gustado el vídeo, pues os suscribís, activáis las notificaciones y seguiremos en contacto la próxima vez.